Egunon, La conjura contra América, de Philip Roth. Es una novela. Es interesante y curioso cómo llegó a mí esta novela de manera imprevista, como pudo ser enfrente del Bachoqui de Algorta. Hay una tienda kiosco y en el mostrador pues había una serie de cosas, objetos, y entre ellas pues estaba esta, La conjura contra América. Y bueno, pues andaba buscando alguna cosa sin saber bien si iba a comprar algo o no, y acabé comprando esta novela, de la que en realidad pues no me esperaba gran cosa, hasta tal punto de que le dije, bueno, si no me gusta vendré y trataré de volver a vendértela. Bueno, hubo cachondeo. Bueno, pues en su momento llegó la hora de leerla y fue algo bastante impresionante, porque me sorprendió mucho el contenido de la novela, que básicamente es una historia distópica, ucronía, bueno, estas cosas de historia alternativa, de qué hubiera pasado si un elemento hubiera sido cambiado. ¿Qué elemento es el que cambia en esta trama? Imaginemos un mundo en el que eh, Charles Lindbergh, que tuvo su problema con el secuestro y asesinato de su hijo, bueno, antes había sido famoso por el traslado, por el vuelo transatlántico, y era una persona conocida y reconocida, famosa en los Estados Unidos. Y así encontramos que en el año 1940, porque hay una tradición en los Estados Unidos, convendría repasarla, de dos mandatos de los presidentes. ¿Por qué? Pues porque cuando George Washington tuvo su segundo mandato como presidente, le dijeron, oye, preséntate una tercera vez. Y dijo, no, estoy cansado, me voy con Marta por ahí a una casa en un bosque perdida y bueno, pues, olvidadme de mí. Y por eso la tradición era pues dos mandatos y ya está. No uno, no tres, dos. Pero en las circunstancias especiales de la Segunda Guerra Mundial que se avecinaba, ya estaba vigente en Europa, y todo lo que estaba pasando, el señor Roosevelt, pues de la manera en la que fuera, no es la cosa a profundizar aquí, asumió el reto de un tercer mandato presidencial y fue nominado por el Partido Demócrata a ese tercer mandato. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera rechazado de plano ser presidente por ese tercer mandato? Esa es la premisa fundamental y estructural de esta novela de Philip Roth, que tiene elementos sobresalientes en los personajes, como este simple hecho da un giro a sus vidas y a sus trayectorias, ya sea el alcalde de Nueva York, Fiorella LaGuardia, Walter Winchell, periodista radiofónico, o personalidades de colectivos como el pueblo judío, en la relación evidentemente de un presidente republicano, pero con las características propias del Charles Lindbergh del año 40, y cómo se habrían desarrollado en las relaciones internas de los propios Estados Unidos e internacionales. Es una elaboración de una historia alternativa magistral por el señor Philip Roth, que actualmente ha recibido una miniserie de 8 capítulos. Todavía no la he visto, por lo cual no puedo valorar si está bien adaptada o no, pero ha tenido la suerte de que bueno, ha sido objeto de poder hacerse una traslación a serie, que
evidentemente da miedo si pueda ser para bien o para mal. Tenemos así pues una novela de historia contrafactual. El problema de las historias contrafactuales suele ser que se cuente desde el presente hacia el pasado, cuando en realidad es un punto de cambio en la historia y a partir de ese momento se sucederían cambios divergentes, con lo cual sería otra línea de tiempo completamente distinta, con lo cual tendríamos que ir a las causas profundas en las que se llega a ese punto y a partir de ahí construir la nueva realidad, pero no desde una ficción, sino desde los datos de lo que pasó realmente y modificando el puzzle de una manera lógica y ordenada por los datos que sabemos de la biografía de las personas, de cómo se hubieran comportado si la línea temporal hubiera recorrido el otro sentido. Con lo cual es aunque pueda parecer algo banal, esta apuesta por hacer una historia contrafactual, es en realidad una historia apasionante, una aventura muy difícil de hacer, muy difícil de llevar a cabo, y por eso se le debe dar valor como debe a no solamente introducirse en una historia alternativa, sino hacerlo de una manera impresionante como lo hace. Probablemente a Philip Roth, por esta historia, deberían de haberle, o bien por esta historia o bien por el conjunto de su trayectoria literaria, deberían de haberle reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Se lo dieron a gente como Bob Dylan, lo cual es aberrante. Sí, aberrante para un iletrado como yo. Considero que no tiene el menor sentido, porque si querían salir de los 4 márgenes de un libro estilo este, podían haber cogido a otros narradores visuales como pueda ser el anime o los cómics, o puedan haber sido otro montón de creadores de literatura antes, mucho antes que a Bob Dylan. Por lo tanto, pues al fin y al cabo, aunque se lo mereciera, Philip Roth, el Premio Nobel de Literatura, queda un tanto devaluado por estas cosas de dárselo a gente que, si se lo merece, pues está en el puesto 3000 por ahí, en el fondo, y delante hay un montón de gente que se lo merece más. Leamos esto de aquí detrás brevemente. Cuando el renombrado héroe de la aviación y rabioso aislacionista Charles Lindbergh obtuvo una victoria aplastante sobre Franklin Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940, el miedo invadió todos los hogares judíos de Norteamérica. Lindbergh no solo había culpado públicamente a los judíos de empujar al país hacia una guerra absurda con la Alemania nazi en un discurso transmitido por la radio a toda la nación, sino que tras acceder al cargo como 33º presidente de Estados Unidos, negoció un acuerdo cordial con Hitler, cuyas conquistas de Europa y virulenta política antisemita pareció aceptar sin dificultad. Lo que entonces sucedió en Norteamérica es el marco histórico de esta nueva y sorprendente novela de Philip Roth, ganador del premio Pulitzer, quien nos cuenta cómo le fue a su familia en Newark del estado de Nueva York, así como a 1.000.000 de familias similares en todo el país durante los amenazantes años de la presidencia de Lindbergh, cuando los ciudadanos norteamericanos que eran judíos tenían todas las razones para esperar lo peor. Es, como digo, una novela que merece todos los elogios que se le puede hacer. Yo tuve una experiencia sorprendente y bastante entretenida, y bueno, me dio para pensar otro montón de cosas aparte de mi pasión por el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Me llevó a pensar otros elementos, con lo cual profundiza en una visión desde un ángulo inesperado y desde una historia como puede haber otras, y el reto, a fin de cabo, después de leer
La conjura contramédica es no solamente revisitar la historia de verdad de lo que realmente pasó, sino encontrar otros puntos de cambio de la historia en los que las circunstancias pudieron haber variado y poder componer otra historia, tú mismo, de otro punto de giro y otro contrafactual y otra línea completamente alterada, pero con el desafío de hacerla, si no puede ser superior a la de Philip Roth, por lo menos tratar de aproximarse y, bueno, pues aportar un granito de arena cultural a este océano de humanidad. Eskerrik asko, agur berobat, beti helpea.